A ver, buenas, paz. Eh, Quiero compartir otra enseñanza que de momento acá, si no se percata, de momento ven que por momentos me parecen las cosas aburridas, más bien estar con esa pasión, con esa sed, con ese gozo. Y fuera del tema de lo que voy a compartir es uno de los ataques del maligno. Uno de los ataques del diablo es cuando le crea a las personas dentro de uno como cierto aburrimiento, cierta pereza, cierta no ganas, no el querer, no el hacer de hacer algo, porque constantemente en el reino de Dios los ángeles están trabajando constantemente, o sea, de que Cristo mismo, nosotros de momento decimos, está sentado en su trono, pero, o sea, eso es real. Pero Cristo no creo que esté también echándose aire, aunque ya Él se sacrificó, o sea, el de arriba ya Él vino y se sacrificó y hizo todo lo que tenía que hacer, ese sacrificio, todo lo que conocemos de Cristo, pero creo que Él en nosotros, Él camina junto con nosotros. Entonces, o sea que no solamente como algunas veces pensamos, como que está de brazos cruzados, no puede ser que Cristo, siendo Dios, siendo la figura a seguir, el ejemplo, etcétera, 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 o sea, como que esté así. Tiene a su pueblo que ahora tenemos que hacerle todo para Él, es verdad, restaurar todo, como lo que dice en su palabra, en una de las citas que puse, creo que fue en el primer llamado de parte de Dios a través de mí que hice a la iglesia de Cristo, donde se me ve a mí con el cabello largo, qué sé yo, con dentadura, con dientes. Ahí pueden buscar esas citas bíblicas de las que puse ahí, que después Dios me lo estuvo mostrando en ese momento, en ese entonces, de que dice Dios en su palabra que vemos que todo no la que todo, o sea, todo el Padre se lo dio a Cristo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó darle todo a Cristo, todo lo hizo para Cristo, el de arriba, para Él, y por medio de Él. Y entonces de que ya luego de eso que hizo acá en la tierra, tomó nuevamente todo lo que le prestó por un tiempo, se puede decir, a ese ser, a perencejo, el diablo, a ninguna otra persona, porque ya, etcétera. Y entonces vemos que dice que nos toca a nosotros, nos corresponde a la iglesia de Cristo. O sea que eso ya a muchas personas le ha llegado esa revelación, le ha llegado ese entendimiento. Dios mismo personal de arriba ha despertado su espíritu. Personalmente también a ellos le ha revelado eso. Lo que dice que nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros ponerle todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. O sea, de cosas así. Y que vemos que aún todo no le ha sido restaurado. O sea, de que es verdad que si tú no caminas por fe, porque lo que ya Dios determinó en lo espiritual, lo que ya determinó, vemos muchas cosas, tú dices, ¿cómo veo esto? No, camina en lo que ya sabes y muévete y toma acción, posesión de lo que Dios ya también les dio a cada uno de ustedes. Y entonces eso nos corresponde, así como mismo cuando Él tomó, le escogió la nación por completa de Israel y poco a poco les dijo a Abraham, aquellas tierras, aquellas posesiones son de ustedes. Y entonces, luego de que Dios les dio la promesa y Dios dijo, bueno, vamos, que vayan, peleen, vayan, que hagan guerra, vayan, tomen posesión de lo que ya Dios le ha dado, porque ciertamente Dios va a estar con todos nosotros, porque ya el de arriba lo determinó, o sea, de que esta tierra Dios escogió, determinó que aquello que está tal, eso es del de allá arriba, y a Él le plació, le vino su corazón decir, se los doy a esto, se los doy a los otros, porque el de arriba nos conoce y sabe que de verdad le vamos a servir y vamos a ser buenos mayordomos. Por tal razón no creo que Dios en este tiempo esté escogiendo gente, un ejemplo de que sabe que no les va a servir por la eternidad, porque ¿qué pasa? Estamos en un tiempo es un tiempo decisivo, se puede decir, para decir una palabra, un tiempo de resurrección, un tiempo de que todos vamos a ser perfectos, el más imperfecto, pero ya escrito por Dios de que le va a servir y que le va a dar tantas cosas y que lo va a quitarle, que se va a volver por completo su corazón a Dios. Dios ya, Él de arriba lo sabe. Lo que usted y yo no sabemos, el de arriba lo sabe. Es como decir al que usted hoy visible a sus ojos vea que está en las prácticas más depravadas, pero Dios ya lo tiene escrito en el libro de la vida y sabe que teniendo un encuentro con el de arriba, con Cristo Jesús, va a dejar todas esas cosas y va a ponerse al servicio por completo para el que está ahí arriba. Entonces eso lo sabe Dios, eso lo sabe el de arriba, por eso hay que tener paz y tranquilidad en muchos aspectos, en muchas cosas. Entonces, quería compartirles con respecto a nuestra armadura en Dios. O sea, es un tema de que sí se escucha por aquí o por allá, qué sé yo, de la armadura de Dios, de etcétera, etcétera, que está en el libro de Efesios, pero
hay unas cuantas cositas que quiero agregarle con respecto a lo que personal Dios me ha dado. Y entonces de que de verdad ciertamente existe una armadura espiritual y también a través de otras revelaciones de otros hijos que han servido para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Parte del cuerpo de Cristo como usted es. Y entonces que en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo, voy a leer del 10 en adelante, que no, pero para que nos volvemos a recordar de ciertas cosas, ¿ya? Pero la parte de la armadura está en el versículo 14. A ver, el versículo del 12 en adelante, no, del 3. Ahora lo voy a leer. Dice acá, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, concho. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. O sea, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, espíritus, operando, influenciando a través de las personas, contra malos espíritus de los aires. La gente lo han estado viendo, lo han estado experimentando y han sentido esa influencia en sus emociones, sentimientos y mente, en los pensamientos establecidos. Entonces, ese pensamiento no te lo está creando la persona, abra cadabra, no, eso te lo está creando un ser invisible, dardos del maligno, que ya él tiene todo montadito y ya lo hemos estado sacando a la luz en cada uno de nosotros y en las cosas que han pasado. Entonces dice acá, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo, quedar firmes. Ahora viene la parte de la armadura, cómo está conformada y cómo es la armadura. Dice acá, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es una armadura, ahí me detengo, una armadura espiritual, una armadura que de verdad te pones esa armadura. Tú dices, Padre, me pongo tu armadura en cada día, activo tu armadura, extiendo el escudo de la fe. Es como, y de verdad, ahora yo voy a hablar de tenerme con imágenes, eso de Dios en su palabra, en dichas películas, en dichas series. Oiga, esas ideas, ¿quién se las puso a esas personas? Para que se nos abra el entendimiento. El de ahí arriba, escuche, Dios es grande, que ya usted sabe esa historia. Dice, calzados los pies con la prontitud, ceñido vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. O sea, andad en verdad, o sea, no decir mentira, no andar en descaro ni en hipocresía. Voy para allá, escuche, para tener ese cinto, esa armadura espiritual, tienes que ser una persona en tu corazón así, o sea, de que es algo que de verdad se te establece, y cuando de verdad estás bien, estás íntegro en Cristo, en tu corazón, esa armadura se activa, y ciertamente por tu santidad, por tu pureza, por la condición de tu corazón, por esa armadura activada, porque caminas en ella, ciertamente ahí de verdad el maligno no te puede topar. No te puede topar, y ciertamente es así. Entonces dice acá, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz, o sea, predicar su palabra, es como decir, hacer obra de evangelista, cosas así. Tus pies van a estar bendecidos, no se te van a cansar, o sea, vas a dar caminatas enormes, largas en Cristo, y el que de momento le parece cansado sus pies, qué sé yo, sus piernas, ciertamente hay una armadura que tú al hacer eso para Cristo no vas a sentir ese agotamiento. Y es verdad, porque el Espíritu de Dios hemos visto que sostiene a personas que tienen ya cierta X de edad, o sea, de que ya tienen una edad que muchas veces uno se cansa, pero cuando ese Espíritu, así mismo como lo que sucedió con Sansón, descendía sobre Sansón, adquiría una fuerza descomunal hasta el nivel de abrirle la quijada a un león, y las luchas que él hacía cuerpo a cuerpo. O sea, de que el Espíritu Santo de Dios nos capacita de tal manera, o sea, de que nos llena de tal manera que lo que carecemos nosotros como vasijas, qué sé yo, como estando en esta condición, Él nos las da. Y entonces nos llena de Él, nos da de esa energía, nos da de esa fuerza, nos da de esa pasión, nos da de sus frutos, los frutos del Espíritu de Dios, del gozo, la paz, la mansedumbre. Cuando estamos sin esa presencia en nuestro corazón, cabe la posibilidad, y muchas veces se ha visto en mi caso, de que se nos va la mansedumbre, se nos va la forma buena,
el carácter bueno de Cristo ya cuando está depositado en el corazón, porque también hay ciertas influencias de espíritus demoníacos que influencian el carácter de las personas. Por ejemplo, eso lo adquirí a través de alguien que los espíritus toros, que son espíritus que quieren, son fuertes, son gobernadores, son espíritus establecidos como gobernadores, y fueron uno de los que se le presentaron en el Getsemaní. Lea, creo que está en el Salmo, en los padecimientos de Cristo, que uno lo ve, estuvo ahí llorando, estuvo todo sangre, es lo que se predica, pero no se ve, no se ha predicado, creo, a lo mejor sí, de lo que le sucedió en ese momento en lo espiritual. Lo estaban azotando, lo estaban tratando de incitar, que él estaba en un punto de que él estuvo que estar postrado, tuvo que estar en humillación ahí y rendida su voluntad para Dios, porque el diablo quería tratar de influenciar su voluntad, tratar de influenciarlo por espíritus toros de rebeldía que causan división también. Eso de no ponerse de acuerdo, de no entenderse, ya sea por lo que sea, tienen que ver con de claudicar en dos pensamientos. Eso lo recibí a través de otra hija también, esa revelación, y está ahí en el libro de los Salmos, en esa parte donde Jesús estuvo ahí y dice los leones, los perros, los no sé qué, que representan seres espirituales, toros, los rodearon. Y eso es ciertamente, sí les digo, que tienen una influencia. Es como cuando tú no sientes paz. Hay días que a lo mejor usted está como que siente paz en su alma, que no se siente agitado, que no se siente desesperado, que está como en una paz, en el reposo de Dios. Por eso Dios dice, pues por ser esto, no entrarán en el reposo de allá arriba. El reposo de arriba es estar en Cristo, primeramente, y estar con tremenda paz, con tremenda tranquilidad, lleno del Espíritu, del poder hablar, al transmitir esa paz que muchas personas no tienen aún a Dios en su corazón y emanan eso de ellos. O sea, son unos benditos. Son unos benditos. Y entonces de que ciertamente Dios les ha permitido de cierto punto entrar en el reposo de él. O sea, fíjese usted. Y entonces acá sigo con esto, dice sobre todo, esta es otra parte de la armadura, ahora voy a leer eso, voy a poner unas imágenes con respecto a eso, que está en un juego, está en una serie, está en una película. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tu escudo va a estar conformado por la fe que tú tengas. Si nosotros en nuestro corazón, por ejemplo, en el caso mío, si yo creo que yo al beber agua, porque es lo que creo yo, mi escudo de la fe, se me entra en espíritu, porque yo estoy creyendo eso, ciertamente sí, me va a entrar en espíritu, pero si tengo una fe inquebrantable en cada área, en cada cosita, cada pequeñez, que digo, o que hay días que Dios me ha permitido experimentar eso, de que Él me ha dado ese nivel de fe, que también es un don del Espíritu de Dios, de que tú creer, de que lo he creído en mi corazón, eso es tu escudo se activa y se expande, es como si no me toca ni mi casa, ni mi mamá, ni mi gato, ni familia, ni el territorio. Y en ese momento, porque de verdad lo estás creyendo en el corazón, ese escudo de la fe, ahora voy a contar mi testimonio, se expande a esas partes. Y ciertamente el maligno no puede topar, porque tu escudo de la fe se activó, esa armadura espiritual, y se extendió. Mire, en la vez que no sé si lo conté, lo cuento ahora, en fin. Santo, yo también tengo pensamiento, Padre. Cuando estuve allá en la parte de la Santo, Padre, Señor Jesús, en la parte de la toma de la mansión en la montaña de esas dos lomas, me acuerdo que la vez, recuérdense que yo, el diablo no, o sea, no estoy diciendo mentira, porque yo cuento hasta las cositas feas, hasta los momentos de decir, no, le gané al diablo. O sea, no es que no la haya ganado, sino que si es verdad me dejé amedrentar. O sea, estaba allá arriba, tuve un padecimiento ahí, y rápido fue pepe con la gente. O sea, de que me cogió creyendo los pensamientos, creyendo las emociones, y lo que más me hizo creer a las mentiras del diablo fue lo que sentí en el momento que me dormí en ese lugar. Y entonces, cuando estuve en la parte de una casita allí que tienen esas personas que me dijeron puedes pasar allí a la casita, ¿ves? O sea, de que estaba ya trancada, pero estaba cerca de las presencias de las personas, sí experimenté de como que sentía cojopia. Sentía de que como que es como algo de la misma montaña, qué cosa más extraña, porque ya ciertamente si es verdad, tienen que creerlo y es verdad,
sí se tomó lugar, sí eso, pero siempre pasan cosas que yo digo, Padre, y ciertamente si Dios ha testificado del nivel de autoridad que tengo en Dios, el nivel de mover las cosas, el nivel de que si pasa esto salen los espíritus y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo me ministro, otras veces ni he tenido que hablar, que en Dios tienes que hablar, en el poder de la palabra, simplemente con no desearlos en mi corazón dentro y fuera, nada más me toco lugar y salen los espíritus, pero también es el que tú no los quieras en tu corazón, porque hay veces que el corazón se acomoda y ya deja, y hay veces que no, y entonces ya cuando el corazón no quiere, tiene un encuentro con el espíritu, no desea esas cosas en el corazón, tú es una fuerza dentro de ti y te salen ellos, ciertamente si te salen. No sé si la gente me ha visto cuando yo me he ministrado, sin tener que hablar algunas veces, de vamos acá, y se ven, y de verdad salen los espíritus demoníacos de mi cuerpo. O sea, no he tenido, otras veces sí, le hago fuerza a ellos, me he incitado al del vomitar, pero otras veces ni me he incitado a lo de vomitar, y vamos, y ahí está, y yo me lo siento en el cuerpo, y cosas así. Y entonces, que hubo ciertos momentos como que sí sentía, porque recuérdense que yo hubo unos ruiditos y yo pensé que era eso porque ya yo estaba ciscada, me tenía ciscada. Mi alma, que es algo que es frágil, el alma de las personas es algo que es frágil, hay veces que uno está, pero hay días que uno está como sensible. Y entonces en esos momentos como que yo pensé que era eso y era un ratoncito, pero sí, yo estaba calladita y estaba de momento que oraba y estaba escuchando, y hubo un momento como que sentía algo por la parte de la montaña, pues esa casita estaba en esa montaña que casi ni se veían las cosas y eso, de algo como que se acercaba. Y entonces en el momento que yo en mi corazón creía o me venía una fe de momento, que como que no me puedes topar, no te puedes acercar a mí, hubo un momento que presencié, me parece a mí, como que eso de ahí como que un movimiento como que fue retirado, se fue, y cuando ya me quedó el momento de que no como que me vuelvo a recostar. O sea, como que estaba en la parte de afuera de la casita, ¿ves? No tenían acceso a mí, porque para el diablo tener acceso a alguien tienes que estar en práctica de pecado a un X nivel para el poder hacerte algo. Porque si tú estás en santidad, el diablo no te puede topar. Claro que no te puede topar. Y entonces hay momentos que es verdad que el diablo nos pone a dudar de ciertas cosas, y hay momentos, ciertos niveles de fe que siempre tenemos que estar con esa fe. Esa la da el Espíritu de Dios de verdad, y se la pedimos, porque a veces que yo estoy como, no sé si me ve de momento, me analiza en tambaleo, y hay momentos que estoy en una fe que y entonces o sea, de que sí existe una armadura espiritual, que es por lo que creamos, y es verdad que se tiene que predicar eso que se predica, y porque lo creen en el corazón y lo saben, esa convicción Cristo nos la da de creer de verdad, de que el diablo no nos puede topar, y eso es lo que se tiene que predicar, porque estás promoviendo la fe, estás decretando que es lo verdadero. Y entonces, amén, Concho, ahora mismo yo necesito esa fe en este momento, no se me juzgue por ello, por favor, porque usted ve de momentos intermitentes. Y sí, pida fe. Si quiere que alguien reciba la fe, pide, bueno, Padre, te pido que les dé fe a esas personas, como varias veces se ha pedido también que nos abra el entendimiento a todos, sabiduría para todos, inteligencia para todos, etcétera, 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 y cosas así. Entonces, dice, sobre todo, es como, mira, dice, ¿por qué razón? Si uno no tiene la fe, el diablo te va a minar la cabeza de tal cosa. Es que muchas veces la gente, en una canción que hay aquí en Cuba, no sé si es un cubano, que dice, todo es mentira, no le hagan caso, no sé qué. Varias veces el diablo ha intentado, a través de esa canción, que se ha puesto el humor normal, al humor no lo han hecho con esa intención, pero el diablo está usando lo más mínimo para crear falta de fe, para crear desánimo. Y entonces en un momento creo que sí se estuvo creyendo, porque son palabras, el poder de la palabra que se suelta en ese momento, y entonces se establecen esos pensamientos, esas palabras en la cabeza de la gente, y el que no tenía la fe, un corazón creyendo, pero si ya vemos que hay un cierto número de personas, no sé si un cierto número de personas que se han mantenido con fe, o sea, de que ese escudo de la fe se ha activado en ellos, de que cuando ya viene el maligno, con esos pensamientos, esas palabras en su cabeza, nada, ni caso le hago lo que estoy pensando, ese pensamiento, camínalo con lo que ya sabemos de parte de Dios, porque día a día, así como Dios
en el tiempo de cuando escogió a Israel y se manifestó a través de, en el caso de Moisés, qué sé yo, que de día a día o cada cierto tiempo manifestaba su poder de miren esto, ay mira es Dios, ay mira sí es Dios, ah mira sí es verdad, ay no sé qué, se encargaba de testificar acá día a día. O sea, como sí se encarga de testificar de esto, es de Dios, va a suceder esto, esto es pronto, viene Cristo, viene la resurrección, se va a establecer todo lo que sabe, no sé qué, esto, lo otro. O sea, lo que antes lo entendíamos, ya lo entendemos, ya lo comprendemos, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas así, o sea, de que las campanas mencionadas, no sé si sean exactamente las del Apocalipsis, pero las campanas que se hablan de campanas y las trompetas que se han hablado de ellas y que están en la palabra de Dios, de que se suenan, hey, wake up, la venida de Cristo, el establecimiento del reino de Cristo, en esta nación se han estado topando. Y no es que no se sienta, es que no es que uno, es que Dios, no, él lo determinó, entonces tenemos que estar como si entendemos esto porque el de arriba es el que lo determinó. O sea, que lo que nosotros no sabíamos que iba a pasar en nuestras vidas, que cosas, Dios nos hizo, hey, es así. Y entonces dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Lo que le estaba explicando, si no tienes la fe, el diablo te va a minar con esto, con lo otro, y entonces no puedes parar de tener ese pensamiento, no puedes decir, hey, diablo mentiroso, ya Cristo me reveló la palabra o a través de alguien lo confirmó mi espíritu, nos dio la seguridad, se manifestó de que esto es así, te reprendo, en mi caso te voy a hacer, Y es una de las cosas que muchas veces ha pasado aquí con ciertas personas que hay días que hubo un tiempo que se le dio mucha importancia al diablo, pero hubo un tiempo como que la importancia se le dio a o sea, lo que él está haciendo constantemente a través de las personas que le sirven, etcétera, y de esas cosas que lo escuchamos, pero como que no le hacemos importancia, y muchas veces es como lo que se compartió, hay una foto de la película El origen de los guardianes, el coco, que quería que se le hiciera caso, o sea, que le hicieran caso a los espíritus de temor, a esos espíritus de que no provienen de Dios. Y entonces, más bien lo tomaron como algo divertido en su vida y entonces lo ignoraron y ya no sé qué hacer, o sea, decía a los pelos. Y entonces dice acá, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, eso muchas veces se ha visto cuando alguien intenta atacarte a través de algo, no tú tal cosa, eso es el diablo atacándote. Pero cuando venimos a la cruz, ¿a qué sentido? Que yo lo cuento, ¿qué me vas a decir si yo lo conté? O sea, y perder esa como decir, esa cosa, o sea, de estar yendo a la cruz y el diablo ya no te puede atacar con eso. Cuando tú tienes algo oculto en el corazón, muchas veces entonces el diablo va a utilizar esas cosas, esas que te ven para tratar de molestarte, de intimidarte, pero cuando tú lo sueltas, ya el diablo ni a través de tus personas queridas te puede decir nada porque ya lo soltaste. ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a estar acechando, diciéndome, que di con eso? No, ya lo solté, lo dije. Entonces esas cosas ya es algo que desnudas al diablo por completo, o sea, de que le quitas eso que quería o esa legalidad porque confesaste una iniquidad sin pena, sin prejuicio, porque sabemos que somos hermanos, porque sabemos que somos familia, que entonces que lo más mínimo, tú tienes esto, bueno, está bien, ok, vamos a orar por aquello, cosas así. Y entonces de que sabemos de que quien nos va a juzgar no es una persona, que te va a hacer una persona, sino es Cristo. Es el que va a abrir el libro y ese es el que nos va a decir, ay. Y recuerde que los juicios de Dios no es como lo que se decreta acá, que te decretan ciertos años en la cárcel. En Dios hay diferentes maneras de juzgar a la humanidad. A Nabucodonosor, lo estuve recordando en una predicación, fue un juicio decretado sobre él y fue que lo transformó en un ser viviente, en un animal de los que estaban en el campo, o sea, de que hubo un decreto, un juicio de Dios decretado sobre esa persona y lo manifestó de una manera totalmente diferente al orden establecido acá, porque nosotros no podemos decir, te transformo en tal cosa, ¿entiendes? Sino que es el de arriba, es el que hace esas cosas y cuando él entendió que Dios es el que manda de arriba, entonces ya le. Entonces dice acá, y dice, llorad en el Espíritu, en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia, súplica por todos los santos, etc. O sea, que hay una armadura espiritual establecida, o sea, de que hay, me acuerdo, así que yo, lo personal mío, eso de acá, lo de aquí del territorio,
Bueno, en la película de Crepúsculo, es una película que yo les había hablado creo que sobre ella, yo la vi, qué sé yo, tiene romanticismo, etcétera, etcétera, se ven poderes, manifestaciones de poderes de espíritus demoníacos en las personas, pero que vemos en Bella, en Isabela, que ella adquirió ese poder, ella tenía puesta la armadura, o sea, se ve, es visible en ella de que ella creía solamente por creer en ese escudo de la fe, en ese poder de Dios dado, en esa armadura espiritual. Ella extendía el escudo de la fe sobre los seres queridos que tenía ahí hasta un límite, en el caso de ellos hasta el límite, hasta donde llegue tu fe va a ser el escudo que vas a tener. Si tu fe llega de que es la nación completa, así se tiene que bailar y sujetar el diablo. Y entonces, alabado. Y entonces en ese momento vemos de que ella creyó en su corazón de que podía proteger a su esposa, a sus hijas, a los demás. Y entonces los espíritus demoníacos representados en los que pertenecían al gobierno, que querían hacerle daño con mirar solamente a los demás, que ella veía que querían lastimar a los demás, entonces ella le hacía frente a esos espíritus de que no vas a topar a aquel. Entonces extendía ese escudo de la fe sobre esa persona y llegaba a la presencia de ese escudo. Y entonces así tú puedes proteger a tus seres queridos, al ministerio, a tu iglesia, donde Dios te colocó, a tu familia, a tu hogar, el vecindario, el territorio, hasta donde llegue el límite de tu fe. Pero si quieres tener más fe, bueno, pidámosle a Dios entonces que nos dé una fe inquebrantable, constante, de que esa fe siempre esté. O sea, del Espíritu de Dios, para eso tienen que estar siempre contigo, nunca se puede apartar de ti la presencia del Espíritu de Dios para llegar a eso. Y entonces también en el juego del Guau, es un juego donde representan una armadura. Vemos que yo estuve leyendo sobre eso de Josué, cuando el príncipe del ángel del Señor, del ejército del Señor, que es Cristo, se presentó delante de Josué, y yo dije, bueno, ¿y la armadura? Yo me quedé pensando en ese momento, pero parece ser que él se representó visible ante los ojos de Josué, se representó como con esas vestiduras naturales, lo que tú ves ahora, una vestimenta natural, que no estamos viendo la espiritual, pero cabe y creo que debe de existir que si Dios le permitiera, en el caso de Josué, y que poder ver, o sea, lo espiritual, la armadura espiritual que cargaba a Cristo Jesús, porque él puede andar vestido sin esa armadura, digo, porque es verdad que en el Apocalipsis se habla de que tiene un traje de lino hasta los pies, ¿ves? Que no dice una armadura como tal, pero sí debe de existir esa armadura, y sí existe. ¿Por qué razón? Porque me acuerdo que no hace mucho leí uno de los testimonios y experiencias que tuve en Cristo, donde me acuerdo que era que, donde yo recibí una armadura que la China, resumiendo, que es más largo el testimonio, pero que la China me había dado como unos instrumentos, unas cosas para que yo adquiriera, lo aprendiera. Y me acuerdo que eso fue cuando ella me dio el libro de liberación, de espíritu de esto, de cómo se liberaba y eso, porque no tenía el entendimiento en ese momento de esas cosas. Y entonces me acuerdo que fue, creo que más o menos para ese tiempo, tuve ese sueño, recortándole y contando solamente ese pedazo, donde Dios me había dado, creo que fue cuando me aparecía allá arriba con mi Padre Celestial, y entonces que creo que me había otorgado una armadura, pero en vez de ser dorada, de esas que tú dices, bueno, en el cielo de Dios, plateado, dorado, cosas así, creo que era de color marrón o de color negro. Y entonces de que en esa armadura yo me la ponía, pero no sabía montarme la armadura, o sea, de que no sabía todavía usarla. Y entonces yo me cogía lleno de los demonios, las demonios iban tras de mi mamá, tras de mío. Yo montaba en la armadura, es tan cómico. Y salí como tipo volando así, como uno está planeando así por debajo así la tierra, a un nivel de la tierra, ve que no alcanzaba ese vuelo hasta arriba. Y entonces era en eso, y huyendo de los demonios. Pero oiga, pero entonces creo que yo le había dicho a Dios que yo sí sabía usarla, que sí podía, algo de eso, entonces es como decir, cuando Dios te da el entendimiento de cómo libertar, de cómo orar por las personas, o sea, de que cualquier cosa de parte de Dios, pero que llega el momento que cuando la pones por práctica, o sea, de que después se va desempeñando eso en ti, de que, y entonces a medida de tu vencimiento con Dios en cada área, a medida de tu nivel de santidad, a medida de todo eso, creo que la armadura puede, no sé si digo una mentira en ello, de que sea otorgada otra armadura, o sea, digo yo, a un nivel de gloria, una armadura mayor. Es como cuando Dios nos manda, lávense las vestiduras, o sea, de que tenemos unas vestimentas santas, pero de que luego de eso tenemos que se van cogiendo, no sé si como lo que se ve en lo natural, moho, óxido, cosas así.
porque en el caso de Dios no nos vamos limpiando, no nos vamos purificando, y entonces o que tenemos ciertos pensamientos, ciertas cosas que ya entraron al corazón y no nos limpiamos las vestimentas. Y entonces luego de eso, de confesarlo con Dios, de tener un trato con el Espíritu de Dios, con su presencia, entonces las vestiduras vuelven a resplandecer, vuelven a estar limpias, como le echamos cloro, la lavamos, cosas así. Y entonces que en el juego del wow vemos escuche qué cosa más bonita, sí, que cuando tú empiezas como principiante, como pequeño en Cristo, es así más o menos una representación de ello. Tienes unas vestiduras que verdad que tienes la protección de Dios porque ya eres hijo, porque entraste a ser salvo, etcétera, y cosas así. Pero vemos de que es como ropa de tela, ropa de que no tiene un cierto nivel como de autoridad en Cristo, cosas así. Y entonces de que a medida de que entras en ese entrenamiento, a medida de que vas entrando y buscando, vas adquiriendo esas armaduras de gloria. Y es como tipo de entrenamiento cuando uno va ejercitando los músculos espirituales en Cristo, de que por ejemplo, que te haces más fuerte en Dios, como que ellos adquieren como tipo gemas que dicen más de fuerza, más de tanto de tal cosa, y entonces ese músculo ya es ejercitado en tu corazón. Por ejemplo, en el área sexual, no a esto, no. Ese músculo, ese corazón se va ejercitando y entonces adquieres como más de tanto y se te adhiere a tu armadura espiritual. Entonces hay un entendimiento en ese juego de que creo que Dios puede ser que a lo mejor le haya dado ese entendimiento a ellos, lo han representado en ese juego para entender las cosas que cargamos espirituales. Es como por ejemplo lo que pasó con Eliseo, lo que pasó cuando en el momento de que en lo natural veían de verdad carruajes de personas que querían matar a ese hijo de Dios, a esa persona. Es como las guerras que existen entre Jerusalén, entre toda esa Palestina, Israel, esos pueblos, qué sé yo, lo que se habla por las noticias, qué sé yo, por ahí para allá, que hay una guerra de verdad espiritual que está ocasionando eso en lo natural, de espíritus, de aquí, espíritus para allá, espíritus para acá, y cosas así. Y entonces vemos que cuando Dios nos permite de verdad poder ver en el mundo espiritual lo que está ocasionando esa división, ese pleito, esa contienda, esa influencia en el área sexual, esos pensamientos que estás teniendo, que no es la persona, porque la persona no te está enseñando ni una teta, te está diciendo cosas así, que eso proviene de las maneras como se seduce en el reino del diablo, cosas así. Y entonces vemos ciertamente de verdad que en ese momento Dios permitió, a causa de la unción, no sé si sea por la unción, Dios permitió, Eliseo oró: Padre, tú siendo hijo de Dios, quien quiera que seas en el cuerpo de Cristo, Padre, te pido que nos abras los ojos, Padre, allí en esa iglesia, que podamos ver el movimiento espiritual de los ángeles, qué pasó en este momento, qué fue derramado, qué está pasando en lo espiritual, para poder entender y caminar en conjunto con los ángeles, para poder todo lo demás que conocemos de parte de Dios, que ellos trabajan junto con nosotros, de que si nos atamos esto, de que estemos conscientes de los ángeles, de que estemos en el espíritu despierto, de que ahora sé, porque dije esto, sé que un ángel está haciendo este movimiento de lo otro, de que no solamente sea por fe, porque lo creamos, sino que podamos ver, y eso va a suceder ahora en la resurrección, lo que sucedía en el jardín del Edén. Entonces también hay otra revelación para hablar de alguien y darle un poco de honor, que hubo alguien que en el Génesis estuvo predicando de que Adán y Eva estaban desnudos. Yo creí en ese momento, cuando yo escuché esa revelación, yo lo creí, de que es verdad que dicen que estaban desnudos, simplemente de ellos no había malicia, pero se predicó de las vestimentas espirituales de nuestro ser celestial, de que cabe la posibilidad que así sea, de que ellos cargaban con una vestimenta de una armadura celestial. Ellos no había esa malicia, no había lo otro, pero que cabe la posibilidad, porque se está predicando sobre ellos, de que a lo mejor creo que así sea. Y entonces de que en el momento de que ya el pecado le quitó esa gloria que Dios le había dado, esas vestimentas les fueron quitadas, esa armadura les fue quitada porque practicaron el pecado. Entonces ahí vieron su desnudez, ahí vieron sus tetas, ahí vieron sus partes íntimas. A lo mejor ellos no sé, no me meto para allá, ¿ya? Pero sí estoy testificando de algo de eso y de otros testimonios de otras personas que he escuchado, de que Dios dio esa revelación, ese entendimiento,
Y eso lo adquirí porque fíjese, si usted ve que el de arriba es una persona que es grande y que es como decir, mi niña, mi niño, tu hijo, que estás ahora en esa condición, estás ahí, estás teniendo experiencias del reino de Cristo, y entonces luego de que te predican o adquieres esa revelación a través de alguien, puedes asociar, puedes entender lo que pasa contigo, con tu condición. Entonces Dios permite eso, de que a través de diferentes hijos de Dios de las diferentes naciones, por experiencias de ellos que han tenido personal, lleguen a nosotros para después, mira por allá, mira esto es. Entonces ya por ahí ya uno está alerta, tiene un entendimiento, no estamos, como decir, ignorantes de las maquinaciones del diablo y cosas así. Y entonces, nada, los bendigo, paz y gracia sobre su vida, paz y amor, paz y sangre, paz y gozo, paz y bondad, paz y no sé qué. Reciba lo que siempre digo, bueno, paz, paz. Paz desde lo alto, desde el cielo para su vida. En este instante reciba cada cosa que provenga del reino de Dios, atesórelo. Y también, como mismo, esto lo aprendí de Emerson Ferrell, de que me acuerdo que no sé si fue qué predicación escuché de él de momento, de que fue un libro, fue uno de los libros de Emerson que estuve leyendo, que decía que muchas veces Dios, para fijar en uno una revelación, un entendimiento, una sabiduría, un conocimiento de su palabra, de algo espiritual, permite que cosas sucedan en nuestras vidas. Y creo que luego de eso, me parece, no sé si fue de lo de las plantas, de las semillas, era algo que luego de eso, entonces yo, mira, es real lo que mi hermano compartió en un libro, que Dios le dio esa sabiduría para que escribiera ese libro y para que fuera de edificación. Siempre es la Biblia, ¿ya? Pero hay libros determinados que Dios le dio a diferentes hijos de Dios, que le dio esa sabiduría, ese entendimiento, eso tiene que ver con escribir, etcétera, para que lleguen a los demás y los podamos leer y nos sirva de entendimiento, porque en sus debidos momentos es como cuando Dios pone en ti, quiero leer ahora, tienes como esa sed, esa pasión, esas ganas de querer leer tal libro, y entonces en ese momento cabe la posibilidad, y muchas veces ya ha pasado así conmigo, de que es Dios mismo llevándote para darte un entendimiento, una revelación, o para confirmar algo que pasó ya contigo o algo que va a suceder, te lo está mostrando en ese momento. Y entonces de que tú guardas esa información, Dios hace que guardes de un ejemplo, te quiere dar algo específico, de un ejemplo de 100 palabras, una palabra es la que Dios quería que tú leyeras ahí un ejemplo, y ves que es algo de Dios, entiende, que quiere que esa palabra llegue a ti, ese entendimiento, para que luego lo pongas en tu vida, tengas ese entendimiento y también lo practiques en tu vida. Entonces, nada, paz y gracia, paz y gracia, paz y gracia, y ya. Algo más que voy a compartir rápido, para contar lo que acaba de llegar, lo que acabo de hacer hace un segundo, no sé si fue a través del Espíritu, creo, puede ser, que se dijo ciertas cosas con respecto a que no se le da importancia a las cosas de Dios, a lo que es trabajar en Cristo, a lo que sucedió en un tiempo atrás en la Biblia sobre la tribu de Leví, lo que es servirle a Dios, o sea, etcétera, etcétera. Y entonces luego de ello, de que se dijo ciertas palabras, que voy a ver si me acuerdo, porque hay veces que eso tiene que ser en el momento, hay veces que es para aquí, para Cuba, hay veces que también quiero que se llegue a otras naciones de la tierra, porque ciertamente cuando Dios establece a alguien esto, y que Dios se encarga de testificar de que esto es así, ya las personas, ¿verdad?, los que caminamos de acuerdo a eso que está establecido por el de arriba. Y ciertamente estaba diciendo que hay veces que no se ve la bendición de Dios, las cosas que Dios ha hecho, porque el diablo siempre nos trata de tildar, o de tapar, o de que no se vea lo que ocurre simplemente por ser un hijo de Dios, por ser un escogido de Dios, por ser alguien que Dios ha llamado, por ser alguien que padece casi diario. Y gente también están padeciendo, como estuve diciendo, mientras unos son zarandeados, otros reciben enseñanza, otros reciben entendimiento, y no es una cosa, Dios ha permitido como que las cosas sean como tipo divertidas, para que como que no sea un aburrimiento espiritual, cosas así, pero son cosas que Dios está permitiendo para su entendimiento, para su edificación, porque si Dios ya se ha encargado de testificar,
de que somos y hemos sido una nación completa, escogida para Cristo, y de que se va a establecer todo lo de Cristo de arriba, las edificaciones y lo demás, y de que vamos a estar sirviéndole a Dios por completo, ciertamente Dios está usando su propio pueblo para abrirnos el entendimiento en cada predicación, en cada enseñanza, el de que miren estas fiestas, miren esto, lo otro, miren ahora el testimonio, miren esto que sucedió, cosas así. Y entonces ahora mismo no me siento inspirada, como lo estuve diciendo ahorita. Bueno, cuando sienta en mi corazón el compartir algo con ustedes con respecto a lo que decía, lo voy a compartir, pero es como decir esto, las personas en otras naciones de la tierra, los maestros particulares o cosas así, de que cuando dan una enseñanza, cuando dan una revelación que Dios nos da, recuérdense que son perlas. Y hay veces que nosotros no apreciamos las cosas de Dios porque no es la Biblia. Hay veces que pasa eso y que no tenemos como tal, que debe de estar en nuestro corazón, que como que sea algo de vital importancia. Ay, esto de parte de Dios, cosas así. Y porque, ¿cuál es el mayor libro escrito en la tierra? Un libro que hay libros. Hay personas que tienen un nivel científico, que escriben tesis, escriben libros, y por ello lo que son es su oficio, es su trabajo, de que le ponen un precio a los libros que escriben, o sea, se le da una importancia en finanzas. Y nosotros la Biblia, como que hay veces que no le damos esa mayor importancia a lo que tiene que ver con Dios, porque es algo que está vivo, es algo que, por ejemplo, uno puede por imaginación, en un libro que uno puede, santo, en el libro que uno puede como que imaginar lo que cuentan, libros, qué sé yo, como de verdad que se hacen muñequitos, hay cosas con enseñanzas que llegan a la persona, que han servido también de bendición, ¿sí? Pero que no es lo mismo por decir algo que está vivo, algo que para poder entenderlo el mismo Dios, su Espíritu, es el que nos tiene que dar ese entendimiento, esa revelación de que ahora mismo Dios, si así Él le place, te puede hablar, algo que te puede hablar hoy mismo a través de la palabra, algo que tuvo una cita bíblica. Dios me dijo esto, o sea, de que algo que no es que tú lees un libro de normal escrito por el hombre, pero no te está hablando el libro, a no ser que Dios tenga un trato contigo y quiera darte una experiencia de que leas un libro de alguien y a través de ese libro Él te hable. Y yo sentí que como que Dios te lo hace saber, dentro de ti tu Padre te hace saber cuando Él te habla. Y entonces, que es como decir, por ejemplo, se dijo algo ahora y entonces Dios quiere llegar a ti. Y en ese momento te hace saber como que es contigo Él, de arriba, ay, dijo esto y supe que era conmigo, porque es Dios personalmente que te está hablando. Y cabe la posibilidad para extender un poco el reino de Cristo a lo que tiene que ver con la literatura, que personas ungidas que amen esto de escribir libros, que se rinden a Cristo, primeramente al de arriba, y que sirvan, y que esa presencia del Espíritu es como lo que hacen los hijos de Dios, que escriben libros que tienen proféticos, o sea, libros que están vivos, libros que el mismo Dios te puede despertar el espíritu en algo que se dijo y quiere llegar a alguien, o sea, un libro ungido, un libro con la presencia del Espíritu de Dios, o sea, un libro que no es un libro normal, sino que ya Dios depositó algo de él ahí y a través de ello puede llegar a los corazones de las personas, cambiar vida, o sea, de que de verdad que puedas experimentar ello, o sea, de que tú digas, tengo un tintero mágico, algo así, o sea, de que algo ungido, alguna presencia, es como lo que cuando Juan escribió el Apocalipsis, es un libro que está vivo, es un libro que Dios te puede hablar a través de él, que te puede abrir entendimiento, que te puede dar sabiduría, en que puedes entender un montón de cosas que antes no entendía. Entonces eso mismo usted lo puede llevar. Si usted trabaja en eso, o sea, su oficio sea escribir libros, usted puede servir a Dios y decir, Señor, dame algo a mí, quiero servirte, un ejemplo, así le puedes decir a la de arriba, dame algo a mí personalmente, esto que que Dios depositó en ti, porque si estás haciendo esto, porque Dios determinó antes de la fundación del mundo, en tu espíritu, lo que tú eres en Dios, en su corazón, poner eso en ti, porque no todo el mundo recibimos eso de parte de Dios, de escribir libros, de tener eso como lo que usted sabe, ese léxico, esa facilidad, pero bueno, ustedes entienden, ¿ves? Que carezco de ello. Y entonces es como decir, el que no tiene uno, tiene lo otro. Y entonces eso otro que se ha usado para el de arriba. Y entonces en ese momento
Señor, úsame. Señor, hazme crear un libro que pueda llegar a las personas, transformar. O sea, de que ya sea para niños. Hay historias de un montón de cosas, pero cuando tú pones a Dios arriba en ese asunto, de que dejas que esos talentos, esos dones, de esas habilidades, cosas así, sean para el de arriba, Dios puede hacer 20.000 maravillas contigo. Puede depositar ideas, puede hacer un montón de cosas que usted lo ha visto personalmente de esas cosas. Y entonces simplemente luego de eso, que cargue la presencia del Espíritu, únjalo y únjalo con aceite, para que, es como decir, esa casa está minada, llena de espíritus, llenas de ídolos, llenas de idolatría. Pero ahora a mí me viene a mi corazón, para no decir una palabra, coger este chasquito de papel, ungirlo con aceite, con la presencia, los pañuelos que son depositados sobre los hijos porque cargan una presencia del Espíritu, y hacer así por la persiana. Se coló. Dios se coló en esa casa, y esa cosa pequeña formó una revolución allí, que los espíritus se retorcieron, y que esas personas, si estaban cegados, porque los espíritus de ahí, de idolatría, de lo que tengan en esa casa, le tenían cegado el entendimiento, esa cosita ungida, porque tú llevaste un papelito ungido, lo dejaste en esa guagua, lo dejaste en ese lugar, ciertamente Dios quedó esa presencia en ese lugar, y Dios a través de ello puede hacer un montón de cosas. Déjame pensar, a ver. Y entonces, ya, porque de momento, nada, ya, un beso, los saludos, y ya, reciba cada enseñanza, cada cosa proveniente de ahí arriba, atesóralo, y también usted póngase en práctica sobre esas cosas. Y esto es trabajar para Dios, lo que estoy haciendo. Esto es cosas que Dios me ha dado a mí, que ha llevado su tiempo también de ayuno, su tiempo también de oración, su tiempo de estar de sacrificio también. Como mismo alguien predicó, oiga, esto me costó sangre padecer para que llegara esta revelación, y luego compartir el cuerpo de Cristo. Eso tiene un precio. Eso tiene un valor en Cristo. Muchos lo hacemos gratuitamente porque así es en Dios, sin ese interés que tiene que ser así de allá, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que ya quiero recibir mis finanzas, ¿ve? Pero sí, ciertamente esas cosas Dios en su debido momento las recompensa, y se ve. Y entonces rápido a decir otra cosa más, porque de momento no sé por qué, si estoy predicando y debo estar siempre con ese gozo, de momento empiezo a sentir como un agobio, como una cosa, no sé si son espíritus, qué sé yo, para que uno no sé, porque uno siempre está gozoso y no se cansa algunas veces de predicar o de enseñar cosas así. Bueno, en fin, nada, ya, en paz.